que están con nosotros hoy. Vamos a hablar sobre el tema de la ley de outsourcing que empieza a partir del 1 de agosto del 2021 y cómo la tecnología te puede ayudar a este proceso de implementación. Vamos a ver los puntos más importantes sobre esta nueva modificación de la ley del outsourcing, en donde hay modificaciones en lo que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, del Impuesto sobre la Renta, lo del Impuesto al Valor Agregado, y hay un apartado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y al final hablaremos de cómo aprovechar el uso de la tecnología para hacer este proceso mucho más rápido, más eficiente, que en muchos casos vemos que se necesitan muchos contratos, mucha información, presentar documentos y evidencias a más tardar el último día del mes o el día 17 de cada mes de manera cuatrimestral. Bueno, empezamos con la primera modificación a la Ley Federal del Trabajo, donde básicamente vemos aquí algunas adecuaciones a los artículos 12, 13, 14, 15 y el 127 en la fracción octava, donde básicamente se determina que se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de otra. En el caso de las agencias de empleo o intermediarios, estos nada más estarán acotados a ofrecer determinadas funciones, como es la parte del reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. Adicionalmente a esto, se permite la subcontratación de servicios especializados de aquellas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, siempre y cuando no sean similares al mismo objeto social, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar empresas grandes que tienen una división de bebidas, y esa división de bebidas a lo mejor tiene una división de empaques y otra tiene una división de transporte y otra tiene una división de fletes, etcétera, y son parte de un mismo grupo, y para poderlas hacer la subcontratación se pueden empezar a hacer la inserción o lo que sería el tema de insourcing. Y ahí es muy importante considerar que no estén utilizando el mismo objeto social. ¿Qué más encontramos? Pues básicamente todo este tipo de procesos de contrataciones siempre debe de formalizarse mediante un contrato en donde se especifique el servicio y los datos que vamos a ver más adelante, donde siempre se debe indicar el número de los trabajadores que están participando en ese servicio. Lo que tenemos ahí en los servicios de subcontratación, básicamente hay que solicitar este permiso en la parte del STPS, y este tiene una vigencia de 3 años. Vamos a ver más adelante qué son los requisitos que se tienen que enviar a esta plataforma, que de momento aún no está funcionando, ya que tiene un plazo de prórroga por parte del gobierno de 90 días. Otra cosa importante cuando estén integrando estos procesos es que las empresas deben estar al corriente en sus obligaciones tanto de impuestos como el del seguro social. Es importante mencionar que las empresas que estén dando el servicio a otras compañías, si alguien incumple en este proceso, el que contrate es solidario y responsable de los trabajadores que están dándole este servicio. Adicionalmente a esto vemos que hay una modificación en la parte de las utilidades, donde se puede dar al trabajador 3 meses de salario, o existe la opción de que se haga una verificación de los últimos 3 años de sus ingresos, se saque un promedio y se dé esta utilidad o este PTU en base a lo que más sea favorable para el empleado. Ahora bien, aparte de esto, existen sanciones en caso de no poderse cumplir estos requerimientos, que se ven en el artículo 1004A y 1004C, donde existen multas de 250 a 5,000 veces la unidad de medida en el caso de que llegue una verificación y no se permita. Otro tema de multa es de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida, siempre y cuando el contratante del servicio no haya estado registrado ante la STPS.
Entonces es importante verificar este tipo de información con la ley de outsourcing sobre el tema de contratación de servicios especializados y la forma de poder estar verificando esta información. Ahora bien, existe dudas de qué es lo que va a estar pidiendo el STPS en su plataforma o en su solución para poder registrar a las empresas. Pues básicamente son datos muy generales que todas las compañías hoy en día tienen, donde se quiere o se requiere una firma electrónica avanzada vigente para hacer este proceso, el nombre o la denominación social de la compañía que estará dando el servicio o su nombre comercial, la entidad de donde se estará identificando o dando de alta, su registro federal de contribuyentes, domicilio, calle, número interior, exterior, colonia o fraccionamiento, código postal, municipio o alcaldía, la geolocalización de la compañía, que es muy importante, el teléfono fijo o celular o correos electrónicos. Adicionalmente a esto se debe de integrar lo que será la parte del acta constitutiva de la empresa que dará el servicio especializado, identificando el notario, el corredor público que la expidió, la fecha de protocolización, el objeto social que se tiene en este proveedor de servicios. Adicionalmente se tiene que dar el registro patronal ante el Seguro Social, que vamos a ver más adelante algunas modificaciones también en el tema del Seguro Social. Los datos del representante legal, donde vendría toda la información como es el nombre, el apellido, el teléfono, su identificación oficial, la parte del CUR, su correo electrónico, la afiliación ante el Instituto del Fondo para el Consumo de los Trabajadores, el número de los trabajadores que se están registrando en ese momento de la solicitud, la actividad económica conforme al catálogo de actividades para la clasificación de riesgos de trabajo, considera también la parte del Seguro Social, o las actividades que desean registrar por parte del patrón. Asimismo, la actividad económica preponderante, además de que por cada actividad se podrá registrar a la empresa que debe de poner su nivel de especialización. Esto es muy importante. Adicionalmente a esto, la plataforma cuando está funcionando y ustedes suben sus documentos de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, después de 20 días de recibir la información se podrá tener una respuesta por parte de la STPS. Si después de 20 días no se tiene respuesta, se da un plazo de 3 días adicionales, y si después de los 3 días adicionales no se tiene la respuesta, pues básicamente se dará por entendido que se cuenta con el registro, ¿no? Es muy importante contar con este registro porque este registro se tiene que estar enviando con algunos reportes que se estarán solicitando de manera cuatrimestral, o en algunas ocasiones cuando se termine de dar el servicio y se haya concluido el pago del servicio y hayan pasado 30 días, también deberá de integrarse este tipo de información. Otro punto importante es considerar la parte del CFDI del emisor, donde se tiene el campo de registro de la actividad preponderante, que se estará validando también con este tipo de información. En el siguiente punto vamos a ver lo que implica los cambios en la parte de la ley del Seguro Social, que también forma parte de esta nueva modificación a la ley de outsourcing, en los artículos 15A, 304A y 304B. En esta ley del Seguro Social, pues básicamente nos dice que debemos llevar un control de todos los servicios especializados. Adicionalmente a esto, se debe de presentar todos los contratos antes del día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, que esto es de manera cuatrimestral. Aquí, como habíamos mencionado anteriormente, hay que tener copia del registro de la STPS, donde ya tiene la autorización para dar este tipo de servicio, que es muy importante. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, algunos casos donde algunas empresas vayan a absorber a otras o hagan segregaciones o la parte de divisiones. En este caso, cuando existe
la absorción de empresas, es importante considerar la parte de los riesgos de trabajo que se tienen establecidos. Se puede tener uno o varios registros patronales por diferentes tipos de clases o catálogo de actividades. Al momento de absorber los trabajadores, se tiene que multiplicar la prima asegurada por el total de los salarios base previo al mes de su comunicación para determinar la prima del ejercicio, y se deben de considerar los trabajos de riesgos de trabajo. En el caso de una sustitución patronal o la migración de empleados a otra razón social, se deberá de conocer todos los derechos que tienen, tanto a niveles laborales como riesgos de trabajo y temas de antigüedad. En caso de no cumplir con alguno de estos requerimientos, pues básicamente el contratante o el oferente estarán siendo responsables sólidos de cualquier tipo de no cumplimiento. Y como tal también existen algunas sanciones. En el caso de incumplimiento de contratos, puede ir de 20 a 350 unidades de medida. En el caso de no presentar en tiempo y forma el registro de la STPS, son acreedores a 5,000 o a 2,000 veces la unidad de medida. Ahora es muy importante saber qué es lo que llevan estos contratos, qué es lo que tenemos que estar verificando cuando se presenta este tipo de información. Pues básicamente en la ley del Seguro Social, en la parte de los contratos, en las especificaciones de lo que se debe cumplir, vamos a encontrar que debe existir en la parte del contrato quién está dando ese servicio, y como tal su nombre o su razón social, el RFC o domicilio social, o en el caso de ser distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono del contacto. En el contrato o en el servicio se va a establecer el objeto. En este objeto se debe de poner el periodo de la vigencia. En el servicio que se está dando debe existir una relación de los trabajadores que estarán prestando el servicio. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver en la ley de ISR qué es lo que nos van a pedir como reportes para poderlo hacer deducible. Entonces toda esta información es muy importante, donde se debe identificar también el nombre del empleado, el CUR, su seguridad social, su salario base de cotización, el RFC de los beneficiarios en la clase de los servicios o cada uno de los contratos. Entonces cada contrato debe llevar esta información, y esto lo estamos viendo a nivel del Seguro Social. Vamos a ver más adelante sobre el ISR qué datos debe de llevar, y en la parte del Infonavit también. Entonces estamos viendo que ahora el proceso de la ley de outsourcing debe de manejarse mediante contratos, especificar mucha información sobre las empresas que contratan, las que ofrecen el servicio, los empleados o trabajadores que estarán dando el servicio, y verificar que no sean del mismo objeto social para que pueda darse este proceso. Y adicionalmente a esto, nuevamente se pide una copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de que las compañías pueden empezar a ofrecer este tipo de servicio. Entonces esto es lo que tenemos en la parte de la ley del Seguro Social, y pasaremos a ver la parte de la ley del Infonavit. En la parte de la ley del Infonavit, pues básicamente nos habla en los artículos 29 y 29 bis que en el caso de existir una sustitución patronal, el nuevo patrón es solidario responsable de los beneficios que debe tener cada uno de estos empleados. Las personas físicas o morales que realicen los servicios especializados también deberán de presentar los contratos antes del día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, de manera cuatrimestral. En el caso de la ley del Infonavit, vamos a ver que cuando existe una migración de empleados hacia otro registro patronal, va a ser solidario y responsable en un lapso de 3 meses sobre lo que llegue a suceder. Si después de este lapso de 3 meses no hay una alta de los empleados, considerando la parte del Seguro Social, estos automáticamente serán dados de baja.
por lo que es muy importante cumplir con este requerimiento. En la parte de la ley del Infonavit, en la parte de la información de los contratos, básicamente nos van a pedir datos generales, que se especifique el contrato de los servicios, el monto de las aportaciones y amortizaciones de cada uno de los empleados que están dando el servicio, la información de los trabajadores que vimos anteriormente, la determinación del salario base de aportación y copia del registro de la STPS. Entonces estamos viendo que todo es muy importante tener copia del registro de la STPS en las diferentes leyes o legislaciones, que es la ley del IMSS, la ley federal del trabajo, la ley del seguro social y en este caso la ley del Infonavit. El siguiente cambio que existe es en la parte de la ley del ISR o el impuesto sobre la renta, y ahí también es importante que en el caso del Código Fiscal de la Federación hubo algunas modificaciones en el artículo 15D, en el 26, en el 75, en el 81, 82 y 108. Aquí nos habla del Código Fiscal de la Federación que no se puede deducir o acreditar pagos si se está dando un servicio y este servicio lo está contratando una compañía que tiene el mismo objeto social. Entonces ahí no se va a poder hacer deducible este tipo de gasto. Tampoco cuando se presenten actividades preponderantes del contratante. En el caso de las empresas de holding, en el caso de insourcing, se podrá hacer siempre y cuando no sean parte del mismo objeto social, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, en el caso de incumplimiento, en el tema de alguno de estos casos, de que no se le pague al trabajador, las aportaciones al seguro social, etc., ambos son solidarios responsables de ver que se está dando el servicio, de ver que el trabajador está recibiendo sus aportaciones, deducciones y pagos del salario de la empresa que le está contratando. Entonces, en el caso de que haya incumplimiento en la documentación que vimos anteriormente, se pueden hacer acreedores a multas de 150,000 hasta 300,000 pesos, que esto es diferente a lo que habíamos visto de 20 a 50 días unidades de medida. Y en el caso de que se detecten casos de simulación, también se aplican estas multas. Entonces estamos viendo también lo que aplica en el Código Fiscal de la Federación y dentro de la ley del impuesto sobre la renta, en el ISR, vamos a ver ahí en los artículos 27, en el artículo 28, algunas modificaciones sobre la parte del tema de la ley de outsourcing. Aquí nos habla también que el contratante está obligado a obtener los comprobantes de los contratistas. Ese es uno. El otro, validar que el pago de las cuotas del IMSS se esté realizando de acuerdo a las personas que dieron el servicio en esa compañía. Y se tengan las aportaciones también o evidencia de lo que sería la parte del Infonavit de los trabajadores que dieron este servicio. Por otra parte, no se podrá acreditar los impuestos de traslados si no se obtiene una copia del pago de los impuestos, y aquí es importante mencionar que esto debe de ser a más tardar el último día del mes siguiente, una vez finalizada la contratación y una vez realizado el pago. Entonces quiere decir, si yo terminé en el mes de mayo el servicio y en el mes de mayo hago el pago y hay un plazo de pago de 30 días, entonces en el mes de junio ya se realizó el último pago. Entonces yo tendría hasta el último día del mes para poder obtener la información que es requerida para poder hacer la parte de la deducibilidad y la informa de los impuestos. En el caso de que no se tenga, se puede realizar una declaración complementaria. Ahora bien, en la parte del contrato, en la parte del impuesto sobre la renta, se deben hacer validaciones antes del pago. Como habíamos dicho, una copia de los comprobantes fiscales por el concepto del pago de los trabajadores.
por las cuotas de seguro patronales del Seguro Social, por las aportaciones al Seguro Social, igual Infonavit. Se debe obtener el CFDI de nómina de los trabajadores que dieron el servicio y además contar con el registro de la STPS y una copia de la declaración del IVA correspondiente con su acuse de recibo. Entonces toda la parte de copias de pago de impuestos deberá de estar solicitándose a las empresas que dan el servicio, y toda esta información debe estar regida mediante la que sea la parte de contratos. Entonces, si no tiene esta información, pues básicamente no aplicaría el impuesto trasladado por la parte de los servicios. Entonces estamos viendo aquí que la ley de outsourcing, pues básicamente nos está pidiendo la parte de los contratos. Esa parte de contratos deben de estar definidos también en la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, del ISR, la ley federal del trabajo, y se debe obtener la información de los respaldos que se ocupan para el tema de los pagos. En el caso de no contar con ellos, pues posiblemente un trabajador que fue contratado podrá solicitar a la otra empresa que le pague estos conceptos que no fueron liquidados por su empresa actual. En el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, hay modificaciones en los artículos 10 bis y 2 bis que, de manera resumida, a puntos muy relevantes, pues básicamente igual que lo anterior en el sector privado, se prohíbe la subcontratación siempre y cuando no esté en el registro del padrón público, ¿no? En este caso de la STPS. Siempre es importante validar el pago de las cuotas del Seguro Social y las aportaciones al Infonavit. Y si no se puede acreditar este tipo de impuestos trasladados y no se obtiene la copia de los pagos de impuestos a más tardar el último mes siguiente al finalizar la contratación, pues básicamente no podrá hacerse deducible. Entonces esto es lo que estamos viendo hoy con la ley de outsourcing. Faltan ahí algunos temas por definir sobre la parte del STPS, sobre la parte de la plataforma, cuándo estará vigente, qué tipo de información estarán solicitando, la parte del acuse de recibo, cómo será la certificación y la información que les dará esta dependencia, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que es un proceso un poco largo, es un proceso donde te requiere mucha información, y aquí vemos cómo la tecnología te puede ayudar a cumplir con unos requerimientos de la parte de outsourcing. Y básicamente hoy vemos en el tema de gestión y mantenimiento de contratos que hoy los podemos llegar a digitalizar, y esos contratos los podemos llegar a almacenar y podemos hacer un proceso de workflow de aprobación, ¿no? Esto quiere decir, las diferentes áreas de la compañía que van a contratar a un proveedor de servicios especializado y que en un momento determinado tengan que estar validando la información, podrían tener un proceso de aprobación de los documentos para poder contratar el servicio, ¿no? Y esto, mediante la tecnología, hoy existen algunas soluciones de Enterprise Content Management o de gestión documental. El otro tema es de que vamos a encontrar que algunas compañías, de acuerdo a su objeto social o cómo están hoy divididas, existen diferentes trabajadores que prestan servicios a una misma empresa. Una es la que contrata, otra es la que lo paga y otra es la que da el servicio. Entonces ahí tendríamos que hacer alguna segregación de compañías de acuerdo al objeto social para poder seguir trabajando en temas de insourcing y hacer ajustes en los sistemas de nómina para adecuar la integración de los empleados y tener ahí el tema de los derechos laborales como la antigüedad, ritmo de trabajo, etcétera, ¿no? Es muy importante también considerar que la parte de la generación de la información y los envíos de los reportes, tanto a las diferentes dependencias de gobierno, se puede llegar a automatizar integrando los recibos de nómina, los pagos de IVA, las cuotas del Seguro Social, Infonavit o la parte de PTU.
Entonces estamos viendo que este proceso tiene que estar vigente a partir del 1 de agosto. Ya quedan nada más 2 meses para hacer todo este proceso. Y es importante que las compañías identifiquen bien su objeto social, la identificación de los proveedores que les van a dar el servicio y que estos mismos estén dados de alta al tema del STPS. Y básicamente a nivel de tecnología se pueden hacer modelos de integración de insourcing sobre cuáles son los procesos de la contratación, de la selección, de los empleados, las diferentes compañías, los objetos sociales. Bien, agradezco a todos su tiempo, su participación. No me queda más que despedirme y dejo mis datos para cualquier duda, cualquier comentario. Me pueden contactar vía WhatsApp y estamos pendientes ahí sobre alguna modificación que llegue a salir en estos días sobre la ley de outsourcing para estarlo actualizando en esta plataforma. Saludos y muchas gracias.